Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Alejandra. Alejandra nos ha pedido que hablemos de una película de 2011, dirigida por Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks, Ron Perlman, Bryan Cranston, Oscar Isaac, reparto muy bueno y difícilmente pronunciable. Una película titulada originalmente Drive y estrenada aquí en nuestro país con idéntico título. Primero de todo, muchísimas gracias a Alejandra por su petición, y también algo que hago extensible y se me olvida en muchísimos de los vídeos que grabo, a todos los que me habéis pedido críticas a la carta, y es la demora, el paso del tiempo hasta que vuestras peticiones que solicitáis acaban materializándose en estos vídeos. Así que insisto en esto, hacer a todos extensible este perdón infinito. En todo caso, también muchísimas gracias, Alejandra, por permitirme hablar de una película que gustó a muchísima gente, entre los cuales me incluyo. Se abusa mucho del famoso apelativo de película de culto. Al principio esto empezó como una forma de poner en valor películas desconocidas, con escasa repercusión en su época, pero muy meritorias o incluso adelantadas a su tiempo en determinados aspectos. Y sin embargo, a día de hoy el apelativo de película de culto parece acoger bajo su paraguas a cualquier producción que haya tenido un sonado éxito. Drive está catalogada como una película de culto y en este caso en concreto no me parece desacertado. Es una película que cuenta con actores muy conocidos, eso es verdad, lo fueron más después. Cuenta también con una trama que podría considerarse no solo convencional, sino con muchos clichés a sus espaldas y de forma muy consciente, esto también lo vamos a ver, y que sin embargo a todos nos dio la impresión, la primera vez que la vimos, de que estábamos ante algo único y diferente a cualquier otra cosa que pudiéramos encontrar en las carteleras. Al hilo de esto voy a empezar con una pequeña confesión. Hace 10 años, justo ahora 10 años, cuando vi la película, no pude evitar algún día que salía de trabajar, era ya de noche cerrada, iba yo por mi coche conduciendo por las calles de Madrid, ponerme la banda sonora de Drive mientras conducía, y si no me coloqué un palillo en la boca se debió a que la línea entre querer parecerte a Ryan Gosling en Drive y acabar pareciéndote a Torrente es muy fina, o por lo menos así lo es en mi caso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Drive, así a lo tonto, sin estrenarse con grandes alaracas ni con campañas de publicidad masivas, creo que podríamos definirla a día de hoy como una de las películas más cool, por lo menos de los últimos tiempos. O dicho en nuestro idioma, Drive es una película que mola un montón. Y mola no tanto por la historia que nos cuenta, que la vamos a ver y la vemos con indudable interés, sino también por su capacidad para crearte una iconografía en torno a ella. Por citar un elemento concreto, la chupa plateada con un escorpión bordado de Ryan Gosling, que también encierra su significado, o el palillo que llevaba en la boca y que os he comentado antes, o esos guantes de conductor tan pro, tan característicos de un profesional. Son detalles los cuales acabamos recordando incluso más que la propia historia en sí. Hoy toca hablar un poco de lo que es la imagen y por eso es pertinente
repasar por encima la trayectoria de Nicolas Winding Refn, director danés cuyo apellido hoy llevo un día malísimo, soy incapaz de pronunciar sin escupir, así que a lo largo de esta crítica me referiré a él como realizador, como el cineasta, como el director, con tal de evitar su nombre. Ahora en serio, aquí confirmó con 40 y pocos años que estábamos ante un cineasta muy singular. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, el fenómeno que supuso en su momento Quentin Tarantino y que a día de hoy también lo sigue suponiendo, ha acabado por devorarlo todo, incluso las comparaciones. Cualquier director nuevo con cierta fijación por la violencia y cierta ironía en la mirada va a suponer que estemos ante el Tarantino español, el Tarantino mexicano, el Tarantino inglés o el Tarantino rumano. Nuestro director de hoy, danés, no se ha librado de esa comparación. Yo veo una similitud con Tarantino, por lo menos en Drive, y que no tiene que ver exactamente con la violencia, más que nada porque las cotas de violencia que vemos en Drive rara vez las ha alcanzado Tarantino, con un par de excepciones. Si me pusiera pedante, y por pedante quiero decir hablar de lo que no me corresponde y hacer como si supiera de lo que hablo, en este vídeo tendría que salir por algún lado la palabreja posmodernismo. Pero en términos que todos lo comprendamos, yo el primero, podríamos decir que una película como Drive, al igual que hacía Tarantino en Pulp Fiction o en Kill Bill, parte de unos referentes previos, de una serie de clichés ya preconcebidos y conocidos por todos, y son mostrados con toda la consciencia del mundo. Dicho de otro modo, las situaciones y los personajes de Drive, del cine de Tarantino, se nos muestran sin ningún afán de realismo, sino con la consciencia de que estamos en una película, estamos dentro de una película. Los personajes no actúan de acuerdo a lo que podríamos llamar nuestro sentido común, sino de acuerdo a lo que dictan los cánones. En el caso de Drive tenemos el antihéroe callado y misterioso, tenemos la chica dulce y vulnerable a la que tiene que proteger, tenemos también el mafioso sanguinario y sin escrúpulos. Todos, en resumen, responden a un cliché. No en vano, además, la película está basada en una novela previa inscrita en el género negro y escrita por James Sallis, que al hilo del éxito de Drive, decidió escribir una secuela. Secuela, por cierto, nunca llevada al cine y no parece que nuestro director lo vaya a hacer. Por otro lado, al igual que ocurría también con las primeras obras de Tarantino, Nicolas Winding Refn también huye de cualquier puesta en escena hiperrealista. No tiene la intención de mostrarnos un Los Ángeles como es, sino como él quiere que lo veamos. No hay rascacielos, no hay bullicio, todo es solitario, todo está degradado, todo es oscuro, con las luces nocturnas como principal fuente de iluminación. Por tanto, la estética y el envoltorio en una película como Drive acapara casi todo. Todo esto nos lleva, en resumen, a un tipo de cine muy particular. No hay un gran mensaje detrás de lo que vemos en Drive, y no lo hay por la sencilla razón de que al director no le ha dado la gana incluirlo. Esto lleva al principal reproche que se le hace a Refn, tanto en esta película como en obras posteriores, y es el de que su cine es un cine vacío. Tiene un poder enorme para crear imágenes, para crear estampas impactantes, inolvidables. Tiene un ojo envidiable para las iconografías, como queda demostrado en el personaje de Ryan Gosling, pero se le suele reprochar que más allá de la imagen no tiene nada que contar. De hecho, su cine, después de Drive, ha ido perdiendo de forma sucesiva lo que son los resortes narrativos más convencionales, para acabar cayendo en imágenes que encierran todo tipo de simbologías y además abiertas a todas las interpretaciones que se os ocurran.
Dicho de otro modo, las tramas de sus historias, y a partir de Drive va a ser clarísimo, cada vez son más mínimas. Es en todo caso una trayectoria extraña la de este hombre. Su ascenso al estrellato se produjo con esta película, quiero decir su estrellato ya definitivo como fenómeno, pero arrastraba una fama detrás, sobre todo en su país de origen. En sus inicios dirigió una película titulada Pusher, que era más que una respuesta danesa al cine de Tarantino, era una mirada muy descarnada a las mafias de los bajos fondos de Copenhague. En este caso, sí con afán muy hiperrealista y sin la estilización que vamos a ver en Drive. Hizo además 2 películas más de Pusher, creando así una trilogía. Entre medias rodó en Reino Unido algunos capítulos, lo creáis o no, de Miss Marple, el personaje creado por Agatha Christie, que supongo que le vino bien como aprendizaje, como rodaje, porque en el fondo y en la forma esos capítulos están en las antípodas de lo que son los intereses de este cineasta. Pero fue a partir de Bronson, otra película peculiar para personas peculiares, a vosotras me dirijo y os la recomiendo, en este caso con un Tom Hardy impagable, que encarnaba un matón que pasó más de 30 años en cárceles de Reino Unido. Fue con esta película de Bronson cuando se hizo notar de verdad. Después llegaría Valhalla Rising, una película de vikingos, diríamos existencial, y tras ella le llegó la oportunidad de dirigir Drive, si bien no era la primera opción. Podemos decir que la oportunidad le acabó llegando de rebote. De hecho, él no firma el guión de Drive, cosa rara en su filmografía, y sin embargo es un proyecto 100% suyo. Lo acaba haciendo suyo gracias a lo que es el cemento de este oficio, que es la imagen. ¿Y cómo lo hace suyo? Pues eso, intentando fascinar al espectador, intentar hipnotizarlo con el sonido, con la imagen, con la combinación de ambos, más que con lo que podríamos decir un guión de hierro. Pero creo que en este caso en concreto en Drive se da un equilibrio que es el que hace que a muchos nos guste. Tenemos siempre un pie en la atmósfera de la película, en su densidad, en su banda sonora, en los planos estilizados, en esos planos de lentes anchas, en los grandes angulares, en las tomas perfectamente medidas y encuadradas, nunca cámara en mano. Tenemos un pie en todo ese apartado técnico, pero a su vez el otro pie lo tenemos metido en la historia, aunque no sea la más original del mundo. Nos interesa todo más por cómo se nos está contando que por lo que se cuenta en sí. Y gracias a ese balance muy medido, Drive acaba siendo una película extraña en el buen sentido, con una historia que, si os fijáis, podría haber dado pie a una peli de acción llena de adrenalina, con muchas persecuciones automovilísticas, con un romance entre 2 chicos guapos, pero no, algo hay de eso, pero no es lo realmente importante de esta función. Yo creo que la clave es ver la película con otro chip. Si os pasa como a aquella persona, por ejemplo, que denunció a la distribuidora por publicidad engañosa, porque pensaba que Drive iba a ser una película poco más o menos de la saga de Fast and Furious. Si vais con ese chip, podéis salir muy decepcionados. Si vais por otro lado con la mentalidad de que vais a ver una película en la que efectivamente hay acción, hay intriga, pero contada de una forma que muy pocos se han atrevido en el género, creo que podéis salir muy satisfechos. Como fue mi caso, motivo por el cual no puedo darle a Drive una calificación menor de 4 estrellas. Por otro lado, y ya voy entrando en la película, que ya va siendo hora, hay una frase que suelta el personaje interpretado por Albert Brooks, que creo que esconde parte de las intenciones del director. Brooks revela en un momento dado que él, su personaje, trabajó en su día como productor de cine y que hacía películas en esa década de los 80 que eran de acción pero sexys.
Y aunque él pensaba que en realidad esas películas eran pura basura, que las hacía de forma garbancera para llevarse los garbanzos a casa, los críticos de cine, sin embargo, las alabaron porque parecían europeas. Y se da la... iba a decir la ironía, se da la casualidad, vamos a llamarlo así, de que eso es lo que ha ocurrido a Drive. Es otra de las claves para ver la película con el chip adecuado si os apetece meteros en ella. Es una película presuntamente ambientada en su momento del estreno, en 2011, pero no vemos prácticamente nada que remita a nuestros días. Esto forma parte de ese espíritu que os comentaba antes de apartarse de una atmósfera realista. Para que os hagáis una idea, no vemos un solo teléfono móvil en ningún momento de la película, hasta uno muy concreto y ya entrada a la mitad. Las noticias que vemos en un momento dado en un canal de televisión parecen de décadas pasadas, sin el despliegue técnico y visual de los programas de televisión de hoy en día. No hay referencias prácticamente de ningún tipo a que la película esté ambientada en nuestros días. Es más, todo lo que vemos, salvo alguna excepción, podría pasar por un escenario de hace 40 años. Todo tiene un aire deliberadamente retro. Y eso es lo que creo que hace tan especial a la película. Al final, Drive podría ser lo que decía el personaje de Albert Brooks. La película que habría hecho un director europeo que hubiera llegado a Hollywood en los años 80. Es como otra película dentro de la propia película. Ya para empezar, el mismo rótulo que vemos del título, que por cierto no lo he mostrado, para una vez que tengo la película en mi mano, el propio rótulo tiene esos caracteres, esa tipografía tan propia del neón de los años 80, ¿no? Además se va a ir prolongando en los títulos de crédito y te remite, no sé, a películas como Risky Business, aquella comedia adolescente protagonizada por Tom Cruise. Y luego el tema de la banda sonora, hay que mencionarlo. La banda sonora que se ha elegido, en primer lugar, lo que son las canciones. Es uno de los puntos fuertes de la película y que creo que contribuyó a su éxito. Como sucede en Drive, primero, lo que son las canciones, son canciones de artistas de música electrónica, la mayoría también europeos, por cierto, franceses, pero hechas a imitación de esas canciones electrónicas sencillas y pegadizas, tan de discoteca, tan propias de los años 80. Las más recordadas son la que escuchamos al principio, que es Night Call, de Kavinsky, y luego otro temazo que vamos a escuchar yo creo que un par de veces, que es Real Hero, de otro grupo de electrónica francés, que es Collage. Esta última, que insisto, es muy bonita, tiene una base prácticamente de Casiotone, de aquellos teclados, de aquellos sintetizadores primitivos de uso doméstico, tan propios de la década. Pero luego también está la banda sonora original compuesta para la película, en este caso por Cliff Martínez, con un uso muy acentuado de ese sintetizador y muy atmosférico, muy a la manera de cosas que podían hacer en la época John Carpenter, digamos que sería un gran exponente, o grupos como Tangerine Dream, que también compuso varias bandas sonoras para películas de aquella década. En resumen, todos los apartados artísticos de Drive están pensados para que nos demos un viajecito por los años 80. Década, por cierto, cuyo revival, como veis, sucedía en 2011, os aseguro que sucedía también a principios de este siglo XXI y se está prolongando también 10 años después de Drive en el año 2021. Luego además también es una película con muchísimas referencias. Hay referencias cinéfilas, quiero decir en este caso, y a décadas pasadas, y a otra forma de entender y de hacer el cine. Hay una que es evidente y no es de los 80, es de mediados de los años 70 y es Taxi Driver. Algo de Travis Bickle acaba teniendo el protagonista de Drive, como ese tipo que se nos presenta a priori inofensivo, pero con una violencia interna que en cuanto se desate va a ser imparable.
que por cierto, en Taxi Driver salía Albert Brooks, uno de nuestros invitados de hoy. Sin embargo, hay un par de referentes que se ajustan más a ese espíritu de, como decía Albert Brooks, precisamente, de películas americanas, pero con un toque europeo. La principal de ellas, os la recomiendo si no la habéis visto y si os gusta Drive, es una de un título similar que es Driver, dirigida por Walter Hill a finales de los años 70. La base de la película que nos ha pedido Alejandra hoy ya la vemos aquí y de hecho ha sido reconocida por el propio Renf, un conductor experto muy profesional, interpretado en aquel caso por Ryan O'Neal, que de noche se dedica a hacer de chofer para ladrones y que tiene una pericia extraordinaria al volante. Había muchas secuencias de coches en aquella película, pero todo tenía ese aire a cine policíaco francés también. Ese cine policial de pocas palabras y con el principal espejo de El silencio de un hombre de Jean-Pierre Melville, con Alain Delon de protagonista, una película que golpeó muy fuerte a todas las generaciones posteriores y algo de ella hay en Drive. También se ve en Drive un espíritu cercano al cine que hacía en los años 80 Michael Mann, anticipando además lo que sería posiblemente su gran obra magna, su gran obra maestra, que sería Hit, años después. Una de las que está claro que influyeron a Renf fue Thief, Ladrón, con James Caan de protagonista. Pero también podemos ver en Drive la huella de David Lynch. No creo que sea descabellado citarlo. Es otro director que, igual que hace él aquí, se servía de tramas muy de género, muy inclinadas al género negro, con personajes también muy clichés y sin embargo los acababa absorbiendo todos dentro de un universo único. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en Terciopelo Azul. Pero vamos a seguir profundizando en la película, una película que comienza con lo que diríamos una presentación del personaje, pero en realidad poco vamos a saber de él. De hecho, por no revelársenos, no se nos va a decir ni siquiera cuál es su nombre. Eso ocurría, por cierto, también en Driver, de Walter Hill, la película que os acabo de mencionar. Despersonalizaba a sus personajes. En este caso tenemos un plano inicial, la cámara rodea una habitación, vemos unos mapas, vemos a Ryan Gosling hablando por teléfono y también vemos la típica bolsa de deporte que todos los ladrones y traficantes adquieren para meter en ella dinero robado. Pero poco más vamos a saber del personaje de Gosling. Sabemos que es un tipo que, esto será posteriormente, oficialmente se gana la vida como stuntman, como especialista de películas en secuencias de coches, que trabaja también en un taller, en este caso propiedad de un tal Shannon, interpretado por Bryan Cranston. De hecho, Cranston lo dice posteriormente, ¿no? Este chico llegó hace 5 años de la nada y empezó a trabajar aquí en el taller. Y poco más, o sea, no parece que el personaje tenga ninguna necesidad económica ni ninguna aspiración que le impulse a hacerlo, pero así es, él se ofrece como conductor a sueldo en atracos y de forma totalmente profesional. Lo vemos justo al principio de la película, es un inicio que ya te mete directamente en la piel del personaje. Pone el cronómetro, sintoniza la radio de la policía, no arranca el coche hasta que los dos partícipes del robo que acaban de cometer y que no vemos entran dentro de ese coche, y todo eso sin pestañear, sin mover una ceja, con extraordinaria sangre fría y sin violencia. Eso es importante, por lo menos en este tramo primero de la película. Él lo dice posteriormente. No llevo armas, no participo en el robo, yo solamente conduzco. Tiene al final la película algo también de western, de ese western fantasmal. El personaje de Gosling podría ser perfectamente una actualización del Hombre sin nombre de Sergio Leone. Es un ladrón, es un delincuente, pero de algún modo tiene un aura que lo hace muy atractivo. Todo eso hay que decir que lo transmite Gosling
a través de la mirada, porque su actuación, desde un punto de vista expresivo, es hierática, es fría como el hielo. Y eso está claro que es algo deliberado, es pretendido, hacer de él no ya un personaje, sino prácticamente un ente misterioso. En todo caso, en la primera parte de la película se le escapan algunas sonrisas al personaje de Gosling, y eso se debe a su vecino de al lado, literalmente dicho, porque vive con él puerta con puerta, que es Irene, interpretada por Carey Mulligan, que además da muy bien ese papel de chica inocente y vulnerable, pero a su vez con las entrañas suficientes como para mezclarse en el mundo de Lampa. Tiene un hijo pequeño y su marido Standard, es así como se llama, encarnado por Oscar Isaac, está en la cárcel y dentro de poco va a salir. Creo que es uno de los motivos por los que Drive gusta tanto, es la historia de amor entre Gosling y Carey Mulligan. Es una relación casi como de dos niños, es una relación muy ingenua, muy inocente. No va a ser ninguna relación volcánica y apasionada. De hecho, no les vemos ni besarse. Luego, en una escena posterior sí que lo vamos a ver, pero todo se desarrolla de forma muy naif. Él la ve a ella y a su niño en el supermercado, primero los evita, después se arrepiente y vuelve, y los lleva de excursión a ese lago oculto donde a él le gusta refugiarse. Poco a poco se va ganando la confianza del niño. Son dos personas que primero se gustan y poco a poco se van conociendo. Pero insisto, todo tiene ese aire muy teenager, todo como con timidez, un poco casto, y además sonando esa canción tan ochentera que os decía antes de Real Hero. Todo es agradable, todo es bonito, y lo más sensual que vamos a ver es la mano de Carey Mulligan sobre la de Ryan Gosling precisamente en el coche. El contraste con lo que ambos van a vivir después va a ser brutal. Y aquí ya vamos a hablar de los malos de la función precisamente. El ya mencionado Albert Brooks y Ron Perlman, Bernie y Nino, respectivamente, dos mafiosetes que me gustan mucho porque son muy decadentes. O sea, parecen dos tipos que en sus años de juventud pudieron ser algo, pudieron ser alguien importante, y se nota que se han abandonado, que han ido a menos, pero aún así chungos. Son actores además de rostros que te remiten a un cine pasado. Hay otro actor además que también apenas se le ve. Yo creo que no se le ve más de un par de segundos, no es villano, pero es Russ Tamblyn, actor y bailarín, entre otras películas, West Side Story, posiblemente la más aclamada, y también de 7 novias para 7 hermanos. Es un casting, el de Drive, cuando menos curioso. Por un lado, estrellas emergentes, y por otro lado, estrellas, no voy a decir en declive, pero sí con épocas pasadas más exitosas. Albert Brooks, ya os lo he comentado antes, se dedicaba a, o eso cuenta él, producir películas en los años 80, y Shannon, que es amigo suyo, le convence para que patrocine a Ryan Gosling como piloto de carreras. Me encanta la presentación entre Ryan Gosling y Albert Brooks. Albert Brooks le tiende la mano y se queda esperando un rato a que Gosling le devuelva el saludo. Es un momento muy tenso. Y luego Gosling dice que no le da la mano porque las tiene manchadas, y Brooks tiene una contestación muy buena y es: las mías también. En resumen, aquí ya tenemos el primer encuentro entre el que va a ser el gran protagonista y el gran antagonista. Oscar Isaac, que interpreta a este Standard, al marido de Carey Mulligan, está estupendo en esta película. Creo que es un actor al que le falta participar en algún super exitazo indiscutible de crítica y público para encumbrarse de forma definitiva como un grande. Pero me parece un actorazo y le da mucha personalidad a este Standard.
Es un personaje, como ya os he dicho, que acaba de salir de la cárcel, vuelve con su familia y eso va a crear una inevitable tensión con Ryan Gosling, porque Ryan Gosling ya está medio saliendo con Carey Mulligan. Sin embargo, no llega la sangre al río. Buen momento, por cierto, el de la fiesta de recibimiento a Standard en su casa, con Gosling escuchando todo lo que sucede puerta con puerta, mientras está trabajando en sus planos y en sus cosas de delincuente. Oímos otro temazo, por cierto, que es You Keep Me Under Your Spell, me tienes hechizado. El personaje de Standard ya da pie, por cierto, a una trama de novela negra y, por tanto, me veo obligado a partir de ahora a avisar de spoilers muy gordos que se van a suceder a partir de este momento. A este Standard le están haciendo la vida imposible porque debe dinero de su estancia en la cárcel y de ahí que se vea obligado a realizar un robo para saldar sus deudas. Ryan Gosling decide ayudarle, no se nos dice de forma explícita el por qué lo hace. Si nos ponemos en plan egoístas, podríamos pensar que le podría venir bien hasta que se lo cargaran a este Standard, porque así no encontraría ningún tipo de freno con su relación con Irene. Pero suponemos que es porque teme que la vida del chico, la vida del hijo de ambos y de la propia Irene peligre si Standard no devuelve toda la pasta que debe. De hecho, ve que el niño juguetea con una bala, eso es verdad, que le ha dado uno de los matones que han apalizado previamente a su padre. Así que Ryan Gosling toma conciencia y dice, a este niño no le puede pasar nada. Es curioso que tengamos dos robos en la película, el que os he dicho al principio y el que va a venir ahora, pero en realidad no vemos cómo se comete ninguno. Y este segundo, además, es también en un entorno, digamos, decadente, como muchos de los personajes y lugares que vemos en la película. En este caso se trata de una casa de empeños, no como la del programa, parece un antro bastante diminuto, que está en una carretera. Creo que está espléndidamente bien rodada esta secuencia, insisto, es un atraco fuera de plano. Y prácticamente es en tiempo real. Gosling está esperando en su coche, como siempre, tranquilo, a que cometan el robo Standard y una cómplice que se les ha sumado. En este caso, interpretada por Christina Hendricks. Pasan como mucho 2 minutos, con Gosling en el coche, vemos otro coche que aparca cerca de él, pero no vemos nada de lo que sucede en la casa de empeños. Un poco Tarantino y Reservoir Dogs esto. Pero volviendo al tema, esa aparente tranquilidad se rompe cuando sale el personaje de Hendricks, parece que todo va normal, después sale el de Oscar Isaac, todo bien, y sin embargo acaba este último recibiendo varios tiros y termina cadáver. Uno de los aspectos que distinguen esta película, y en todas las películas de Renf en general, es lo elegante que es este director, incluso en secuencias violentas o ultraviolentas. La cámara siempre más bien estática, un encuadre perfecto y casi obsesivo. Esto lo vamos a ver en las secuencias incluso donde hay más acción. No es de esos directores que les da un ataque epiléptico con la cámara en determinados momentos. No hay muchas persecuciones de coches en la película, pero incluso en esos momentos se mueve con una elegante serenidad. A partir del momento en el que Gosling y la Hendricks se refugian en el hotel, es cuando vemos que ese aparente ángel de la guarda protector, que es Gosling, esconde un diablo, un monstruo dentro de él. Concretamente es cuando ve que ese botín que se han llevado, porque se lo han llevado de la casa de empeños, contiene muchísimo más dinero del que le habían dicho. Y así descubre que les habían utilizado a él y Oscar Isaac para cometer el robo con la Hendricks como traidora y después deshacerse de ellos. El tortazo que le pega al personaje de Christina Hendricks y la posterior amenaza nos descolocan mucho. Es el momento exacto en el que la bestia ya se ha despertado.
Os decía antes lo de la chupa plateada. No es casual esa chupa con un escorpión bordado, que es otro de los elementos que se hicieron célebres en la película. Él lo menciona en un momento dado, la fábula del escorpión que ayuda a la rana a cruzar el río y que la acaba picando no porque quiera, sino porque es su carácter. Durante la primera parte habíamos visto eso, a un ángel protector. Durante la segunda vamos a ver a un escorpión que no va a tener ningún tipo de miramiento a la hora de morder. Hay un momento previo, si os fijáis, en el que Gosling y el niño, el hijo de Irene, están viendo dibujos animados en la tele. Y él le pregunta, el personaje de Gosling, ¿cómo sabes quién es el malo? El niño le responde, bueno, es un tiburón, o sea, como es un tiburón tiene que ser malo porque sí. Y Gosling le pregunta, ¿es que acaso no hay tiburones buenos? Me parece que esa pregunta es una buena forma de resumir a su vez al protagonista. Un tiburón bueno, pero tiburón al fin y al cabo. A partir de aquí y de la voladura de cabeza de Christina Hendricks, que es espectacular, ya tenemos otra película. Lo que era un triángulo amoroso lento, con elementos de cine negro, se convierte ya, y volvemos aquí al revival, en una exploitation típica de los años 80. Aquellas películas de venganzas con sangres y truculencias por doquier. Poco a poco, tirando del hilo, Gosling descubre que los cerebros de aquel robo trampa eran los personajes de Bernie y de Nino. Iba a ir a por ellos. Y ellos, a su vez, a por él. Momentos inolvidables a partir de ahora. La muerte de Bryan Cranston, del personaje de Shannon. Es cuando Bernie va al taller y le mata porque puede relacionarle con ese robo. Y lo hace con una sorprendente dulzura. Es algo impactante porque te esperas cualquier cosa menos eso. Mientras hablan, le pega un tajo en el brazo, suponemos que en alguna arteria vital, con precisión de cirujano, y le empieza a susurrar, ya está, no te preocupes, tal, no dolerá, pasará pronto, casi con paternalismo. Como el médico que le da una inyección a un niño pequeño y después le da una piroleta, ¿no? Es un momento también de los que te acuerdas sí o sí de la película, pese a no ser el más violento. Es algo que sorprende porque además previamente Bernie, ha cometido un asesinato terrible, sí tirando a gore, que incluye clavarle un tenedor en el ojo al personaje de Chandal al que le habían encargado preparar este robo trampa. También podríamos definir como íntima la muerte de Nino, el personaje de Ron Perlman. Todo ello sonando además una canción muy romántica, no me acuerdo ahora del título, de un compositor que también retrotrae a décadas pasadas del cine y a ese cine de exploitation al que homenajea a partir de ahora la película. En este caso es Riz Ortolani, autor entre otras de la banda sonora de Holocausto Caníbal. Aquí vemos cómo Gosling se enfunda esa máscara que tiene de especialista para el fuego, sigue en su coche al personaje de Nino, provoca que tenga un accidente y acaba con él en la orilla de una playa sin que sepamos exactamente lo que hace para matarle. El momento que sí es explícito, y creo que ninguno olvidamos la primera vez por su brutalidad, es el momento del ascensor. Gosling va a buscar a Irene para intentar ponerla a salvo. Ella está mosqueadísima, le pega un tortazo. Acaban bajando juntos por el ascensor y cuando se abre el ascensor hay otro tipo, los dos se montan con él y hay una mirada de reojo de Ryan Gosling a ese tipo y ve que oculta una pistola. En esta secuencia vemos que prácticamente se para el tiempo, se paraliza. Gosling sabe lo que va a hacer, aparta cuidadosamente a Irene, la besa, cosa, como os decía antes, que no la habíamos visto hacer antes a lo largo de la película. Es un beso largo, romántico, dulce, un beso de película, en resumen, para que justo a continuación empiece a patearle la cabeza al tipo de la pistola hasta hacerla desaparecer. Y
y hablo de la cabeza en concreto, no queda ni un trocito. Es un instante inolvidable. Vemos esa doble naturaleza en la misma secuencia de escorpión que posee Ryan Gosling. Por un lado, puede ser seductor, puede ser cariñoso, vemos que es tierno, pero por otro es una auténtica bestia parda. Es además casi su despedida de Irene. De hecho, justo después de esto, ambos se miran entre la distancia con la incredulidad de ella por lo que acaba de ocurrir y la frialdad de él. Es como si le dijera, mira, de esto soy capaz. O sea, tú sabrás dónde te quieres meter, tú sabrás si yo te convengo. El enfrentamiento final con Albert Brooks es también algo diferente a cualquier cosa que hayamos visto en una película de estas características. Es anticlimático. Los dos se reúnen en un restaurante chino, se tantean, él le dice que si le da el dinero la chica se salvará, etc. Pero lo que hace aquí Renf es intercalar esa conversación con lo que va a ocurrir después. Es un montaje paralelo muy curioso. Es decir, les vemos en la mesa, les vemos hablar, les vemos negociar y tantearse, y a su vez, a través del montaje paralelo, vemos la pelea que van a tener los dos en el parking después, cuando le tiene que hacer entrega del dinero del robo. Juega ahí con los tiempos narrativos, Renf. Y digo que es anticlimático porque no es un duelo final convencional, como el que veríamos en otros de los géneros que homenajea Drive, como pueden ser el western o el género negro, entre el vaquero bueno, el vaquero malo, el policía y el mafioso. De hecho, en esa pelea vamos a ver más tiempo las sombras de los dos personajes reflejadas en el suelo que el propio enfrentamiento físico entre sí. No podemos recordar que se hayan peleado porque no vemos nada. Nos deja con ganas de ver algo más épico, no os digo que no. Ahora bien, ¿nos esperábamos algo así? ¿Nos sorprende? Yo creo que sí, podemos decir que nos ha sorprendido y nos ha pillado desprevenidos. Y poco más. Gosling se deja ahí el dinero, eso sí que lo vemos, no quiere saber nada de toda esa millonada y arranca su coche con una puñalada en el abdomen. Si este conductor sobrevive, si este conductor muere, si va a un pueblo nuevo, a empezar de nuevo, a intentar formar una familia, como había intentado aquí en esta película, es algo que solo podemos imaginarnos. Y hasta aquí esta crítica a la carta de Drive, pedida por Alejandra. Alejandra, espero que te haya gustado este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias a todos por vuestras peticiones, las cuales podéis cursar, si echáis un poquito la mirada hacia abajo, en las instrucciones que hay justo debajo de esta pantalla. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante, y nos seguiremos viendo aquí en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguiremos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.